El día de hoy voy a hacer el siguiente problema, lo voy a leer y le voy a dar solución. Dice así, una barra de cobre con sección transversal rectangular se sitúa entre dos soportes rígidos, como se observa acá en la figura. A esos dos soportes le vamos a llamar C y D, para no confundirnos con los elementos A y B. Después de lo cual la temperatura de la barra se incrementa a 60 grados centígrados, es decir, esa barra se somete a un gradiente de temperatura igual a 60 grados centígrados. ¿Listo? 60 grados centígrados. Es decir, eso es mayor que cero. Eso es positivo. Por lo cual esta barra se va a intentar expandir. Bien. Dice, determinar los esfuerzos en todas las caras de los elementos A y B, es decir, en los dos elementos A y B, que son diferenciales, e indicar tales esfuerzos sobre esquemas de los elementos. Entonces necesitamos, bajo el estado de esfuerzos de los elementos, necesitamos hacer un esquema. Vamos a suponer un coeficiente de dilatación térmica, el que nos indica ahí, y un módulo de elasticidad, módulo de Joule, igual a 120 gigapascales. Entonces, inicialmente debemos suponer un sistema coordenado, el Y positivo hacia arriba y el eje X positivo hacia la derecha, coincidiendo con el eje longitudinal de la barra, por decirlo así. Bien, entonces, lo primero para eso, para darle solución, necesitamos solucionar la estructura, solucionar la barra. Bien, al intentarse expandir esta barra aparecen dos fuerzas acá, ¿sí? En dirección X. Una llamada dx, ¿cierto? Y otra llamada Cx, como lo indica acá en el esquema siguiente, ¿listo? En este esquema. Entonces, cuando se aplica este gradiente de temperatura aparecen estas dos reacciones. Se utiliza el método de las flexibilidades, es decir, vamos a liberar en el punto D, en el apoyo D liberamos, por lo cual nuestra redundante estática es dx. Bien, entonces la liberamos, estudiamos dos casos. El primer caso es la estructura liberada en donde se le aplica el gradiente de temperatura y el segundo caso en donde se está aplicando la redundante estática. Bien, el alargamiento producido por el gradiente de temperatura, es decir, esto se va a intentar alargar, ¿cierto? Esta deflexión dada por la temperatura, lo vamos a llamar un delta T, ¿cierto? ¿Está dada por quién? Para este caso, está dada por el coeficiente de dilatación térmica multiplicado por el gradiente de temperatura multiplicado por la longitud de la barra. Acá suponemos una longitud de barra igual a L. ¿Listo? Bien, entonces lo tenemos inicialmente. Posterior a ello, la redundante estática intentaba cortarlo, el elemento, por lo cual ese acortamiento está debido, pues digamos, a la fórmula de resistencia de materiales P por L sobre E por A, ¿sí? En elementos cargados axialmente. Bien, para nuestro caso, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el delta, debido a la redundante estática, es dado por la redundante estática por la longitud, que en este caso es la longitud de la barra, L, dividida en la rigidez axial del elemento. Bien, entonces acá hay que considerar lo siguiente. En este punto D, en este apoyo D, ¿cierto? El desplazamiento es igual a cero, por lo cual el alargamiento menos el acortamiento deben ser igual a cero. Es decir, matemáticamente hablando, el alargamiento y el acortamiento deben ser iguales. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en este empotramiento, en este apoyo, el desplazamiento debe ser igual a cero, por lo cual los dos deben ser iguales. Bien, entonces, como ya los determinamos, es decir, lo que procedemos a hacer es a igualarlos. Entonces acá los igualamos, ¿cierto? Y llegamos a la formulita que tenemos acá, ¿sí? A la ecuación que tenemos acá. Por lo cual, finalmente, lo que hacemos es despejar la reacción de x, con lo cual concluimos que dx, que es la reacción, en dirección x, en el apoyo de es igual a E por A por el coeficiente de dilatación térmica por el gradiente de temperatura. Bien, entonces ya encontramos la reacción. Ahora, necesidad de encontrar la otra reacción, fijémonos bien, pues de esto, de la estática, conocemos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a ¿quién? A Cx, ¿cierto? Menos dx, o depende de la dirección supuesta, igual a cero. Por lo cual, en este caso, matemáticamente hablando, podemos decir que las dos reacciones son iguales. ¿Sí? Entonces ya encontramos la dx y la cx. Bien, ahora, bien, si uno hace un corte acá, si uno hace un corte acá, la normal en este caso, la normal en este caso, ¿cierto? Corresponde a dx, es decir, la que ya encontramos. Por lo que, si yo quiero determinar el esfuerzo para el elemento A, que está en dirección del eje X, pues correspondería, en este caso, a la normal, que es dx, dividido en A. Le colocamos negativo, le coloco negativo debido a que es un esfuerzo de compresión,
Recordando, esos son negativos y los esfuerzos de tensión son positivos. Entonces quedaría dx, ¿cierto? Que es esta expresión, dividido en el área, las áreas se cancelan, me queda menos el módulo de elasticidad por el coeficiente de dilatación térmica por el gradiente de temperatura, que es lo que precisamente está expresado acá. Bien, por lo cual el esfuerzo en dirección X del elemento A corresponde a menos 122.4 megapascales. Fíjense que es un esfuerzo de compresión, por lo que es negativo. Bien, entonces si hiciéramos un esquema, colocamos los dos ejes XY, el diferencial del elemento A, ¿cierto? Y en dirección X se está aplicando un esfuerzo de 120.4 megapascales. No hay necesidad de colocar el menos porque ya estoy indicando la dirección del esfuerzo entrando al elemento, es decir, es de compresión. Él no tiene esfuerzos cortantes en esa dirección y tampoco tiene un esfuerzo normal en dirección Y. Bien, entonces este sería el esquema del estado de esfuerzo. Por otro lado, pues eso tiene asociado un tensor de esfuerzos que se puede representar matricialmente como una matriz de tamaño 3×3 en un sistema de ejes coordenados X, Y, Z. Suponiendo que el Z, si lo hago relleno acá, el Z es saliendo, es decir, va en dirección del observador. Bien, entonces acá tendríamos que el tensor de esfuerzos para este elemento, representado de manera matricial, ¿cierto? Correspondería a lo siguiente. Esfuerzo en X corresponde a 122.4 y todas las demás entradas, es decir, las 8 entradas restantes, corresponden a 0. ¿Listo? 0. Y acá colocamos las unidades de eso. En este caso está en megapascales. Bien, eso es lo que tenemos inicialmente. Hacemos algo muy similar para el elemento B. Entonces, para el elemento B nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos que recordar la ecuación de transformación de esfuerzos para el estado uniaxial, ¿cierto? Que corresponde el esfuerzo normal inclinado a un ángulo θ corresponde al esfuerzo en X en dirección X multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo que yo, en este caso, lo estoy inclinando. Fíjense que el elemento B está inclinado 45 grados, por lo cual me quedaría el esfuerzo en X es menos 122.4 megapascales en dirección X multiplicado por el coseno de 45 elevado al cuadrado, por lo cual nos da que el esfuerzo en esa dirección corresponde a menos 61.2 megapascales. Bien, ese es el que está acá. Este y este, en ambas caras opuestas, es el mismo, que corresponde a 61.2 megapascales. No hay necesidad de que lo calen menos porque ya estoy indicando que está a compresión en esa dirección el esfuerzo normal. Bien, hacemos algo similar utilizando la ecuación de transformación para esfuerzos cortantes, que es la que está acá, ¿cierto? En el estado de esfuerzos uniaxial, por lo cual queda el esfuerzo cortante en un ángulo θ corresponde a menos, en este caso, el esfuerzo en X, que es menos, que va en la ecuación menos 122.4 megapascales, porque esa compresión multiplicado por el seno del ángulo de rotación y por el coseno del ángulo de rotación. Con lo cual, decimos que el esfuerzo cortante para ese ángulo corresponde a 61.2 megapascales. ¿Sí? Va en esta dirección, colocamos los otros 4 esfuerzos cortantes, ya de la estática uno puede mostrar que los 4 esfuerzos cortantes son iguales y es el 61.2 que se coloca en una esquinita indicando que los 4 esfuerzos cortantes tienen como magnitud 61.2 megapascales. Bien, nos haría falta encontrar el esfuerzo normal pero en dirección del eje Y', entonces sería algo muy similar. Utilizamos la fórmula acá de transformación para el esfuerzo normal, pero haciendo que el ángulo sea θ, el ángulo de rotación más 90 grados. ¿Por qué? Porque acá está θ, ¿cierto? Luego corrimos que es 45 grados, más estos dos es un sistema de ejes ortogonales, por lo cual es 90 grados. Bien, por eso le sumamos el 90, por lo cual queda menos 122.4 megapascales, ¿sí? Y quedaría θ, que en ese caso es 45 más 90, es 135 grados al cuadrado, por lo cual nos queda que el esfuerzo normal en dirección del Y' corresponde a menos 61.2, ¿cierto? Acá nos hace falta las unidades, megapascales, que es el que finalmente se está encontrando acá, ¿cierto? En esta dirección. Ahí lo estamos indicando. No le colocamos el menos porque ya sabemos que esa compresión como lo indican las flechas. Otra manera de sacar eso, podríamos, digamos, decir primero cuál es el estado de esfuerzos. El tensor de esfuerzos representado de manera matricial de este elemento, lo podemos representar así, ¿cierto? Una matriz de tamaño 3×3. En dirección X' corresponde a 61.2 megapascales, negativo, ¿cierto? 61.2
megapascal de negativo. Acá también le hemos colocado el negativo, acá nos falta colocarle el negativo a este, ¿cierto? Negativo menos 61.2 megapascales. Y en las otras entradas también 61.2 megapascales de la matriz, ¿cierto? A compresión. Megapascales, ¿cierto? Menos 61.2, acá también menos 61.2 y acá también menos 61.2, ¿cierto? Y en las demás entradas de la matriz los valores son 0, ¿cierto? Los valores son 0. Bien, acá le colocamos afuera indicándole que está en megapascales. Bien, entonces, como se había visto en clase, para este caso, hay invariantes de esfuerzo y una de las invariantes de esfuerzo es la traza de la matriz, ¿cierto? Tenemos nuestra tasa de la matriz, ¿listo? Traza. Entonces, uno de los invariantes de esfuerzo que se tienen es la traza de la matriz, como les he indicado. Entonces, acá calculamos la traza de esta matriz, la matriz de esfuerzos, corresponde a la suma de los números que están en la diagonal, es decir, menos 122.4 más 0 más 0, es decir, menos 122.4 megapascales es la traza de la matriz, ¿cierto? Bueno, ahí sí tenemos nuestra traza. Y por el otro lado, también tenemos que la traza de la matriz corresponde, en este caso, a menos 61.2 y menos 61.2 nos da el mismo valor. En dado caso que no hubiéramos podido tener el y', hubiésemos podido decir, para este caso, menos 122.4 más 61.2, indicando que las dos igualdades se tienen que cumplir porque tiene que permanecer invariante. ¿Listo? Entonces acá tenemos menos 122.4 megapascales. Bien, fíjense que nos da el mismo valor, es la suma de este, que corresponde a este. Entonces esa hubiese sido la otra manera de poder encontrar este elemento. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.